vamos hoy a ver el influjo de Hegel sobre Marx. Entonces, para ello, además de que entraremos a explicar qué es lo que entiende Hegel por dialéctica, que es como su metodología, pero que va a ser algo distinto que la de la dialéctica antigua que veíamos en Platón. ¿Os acordáis que en Platón se hablaba de dialéctica, una ascendente, otra descendente, y que tenía mucho que ver además con el diálogo, ¿no? Bueno, no quiere decir que sea totalmente diferente, guarda alguna relación, pero lo que llamamos dialéctica antigua y dialéctica moderna tiene aspectos, matices un poco distintos. Entonces, en Hegel, esa dialéctica que aparecía en Platón va a cobrar como tintes de sistema, ¿no? En Platón no era que la dialéctica era la que hacía un sistema, ¿no? Sino que más bien pensaba que todas las ideas, os digo esto de recordatorio, que todas las ideas formaban una simple qué, ¿no? Todas se relacionaban con alguna otra, por lo menos. Y entonces, claro, el conocimiento, persiguiendo esas relaciones de ensortijamiento, se hacía de alguna manera dialéctico. Pero Hegel lo que va a plantear es un método dialéctico con unas leyes que hay que tener en cuenta para estudiar la realidad, para aproximarnos a los objetos, a los individuos, a las cosas particulares de la realidad y entender cada una de esas cosas desde su dialéctica interna. No que hablando, viendo lo que no es, nos aproximamos a lo que es. También hay algo de esto. Pero sobre todo, en Hegel, ya la dialéctica es como una metodología que nos permite entender las cosas particulares como habitadas por una tensión y por un conflicto interno, ¿no? Como que toda identidad va a guardar dentro también una serie de diversidades, de diferencias, incluso de conflictos que podemos ver cada uno de nosotros en nuestra propia psique, ¿no? Donde tenemos conflictos, dilemas, etc. Pero eso llevado a cualquier otra cosa, realidad, país, sociedad. Entonces, vamos a ver también cómo esas tres leyes de la dialéctica, tal como las formula Hegel, las va a recoger Marx y las va a aplicar a la sociedad. No es que Hegel no lo hubiera hecho, Hegel también tendía un cierto puente con el análisis de la sociedad, pero en Marx se va a usar como crítica del capitalismo y como base para fundamentar una teoría de la revolución, una teoría de la insurrección social, del cambio social, para salir de esa peste y de esa injusticia que consideraban que era el nuevo modelo económico que era el capitalismo. Bueno, entonces vamos a introducir primero con alguna idea fácil que nos ubica un poco en aquel tiempo, esto del papel que tiene la filosofía hegeliana en Marx. Mirad, por un lado, vamos a pincelar una cuestión de la biografía de Marx. Marx en la juventud perteneció como a un grupo de filósofos que quedaban para hablar, ¿no? Como una corriente. No era una escuela institucional de la universidad, sino más bien pues eran como una especie de compañeros de estudios que formaron esta sociedad, esta asociación que mucha gente conoce como izquierda hegeliana. Hegel es un filósofo que inspiró muchas filosofías, incluso muchas filosofías políticas de diferente cuerda. Inspiró proyectos de derechas y también de izquierda. Se podría hablar de cuál es el verdadero Hegel y que, bueno, según cómo lo cojas, según por dónde lo cojas, además es tan complejo y tan sistemático, cargues más las tintas en unos aspectos u en otros. Pues, por ejemplo, en Hegel hay como una defensa, incluso una apología, un tanto ilusa, dirán los marxistas, del Estado, como que el Estado es como ese reducto casi socialista dentro del capitalismo. Como si el Estado fuera el que nos garantiza que a pesar de todas esas desigualdades económicas y sociales que generan la lógica de mercado, como que el Estado nos va a proteger de los peores efectos de eso, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues redistribuyendo la riqueza con los impuestos, pues dando unos servicios sociales públicos como tenemos la medicina, la educación, por ejemplo aquí, en otros países incluso más cosas. Es decir, como que el Estado, entendía Hegel, es como una entidad que está por encima de todos los individuos y de todas las demás instituciones y lógicas, y como que permite este tráfico de mercancías, pero lo permite porque de esta manera el ser humano como que se hace cargo de sí mismo, sale de la familia, tiene que trabajar, se da cuenta de cuánto pesa la libertad, o
cuánto vale o cuánto esfuerzo conlleva una hora de tiempo libre y de libertad, o cuánto esfuerzo lleva, cuánto trabajo implica ese objeto que nos compramos o esa ropa nueva. Y que entonces, bueno, como forma de experiencia, como para templar, digamos, el carácter de las personas y que se hagan adultas, y que salgan al mundo y salgan como de la protección de la familia y también de la tiranía de la familia en algunos casos, en algunas cuestiones, pues bueno, que está bien trabajar y tener que competir con otros, ¿no?, en el mercado. Pero que siempre va a estar ahí detrás, como en una pantalla, en un horizonte mucho más global, el Estado, para ir allí donde esa lógica, que es un poco inhumana y que es un poco azarosa, donde esa lógica causa desigualdades muy graves, pues entonces el Estado va a ir a como arreglarlo, a poner parches, y bueno, pues si este se está quedando aquí prove del todo, pues le vamos a hacer como una cierta beneficencia extrayendo ciertos impuestos a los que más ganan, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, que hace siempre como una corrección. Es como si fuera el Estado en Hegel la esfera que contiene a todos los ciudadanos, incluso aquellos más marginados, incluso aquellos más desafortunados, incluso aquellos que quedaron huérfanos de otro tipo de cuidados, ¿no? Como que el Estado es una garantía de eso. Entonces, bueno, esta defensa del Estado, ¿no?, como el garante de la vida humana, de una vida humana segura, ¿no?, incluso de la libertad humana, porque dice, la libertad no se puede dar a no ser que las personas puedan despreocuparse de los asuntos más relacionados con la supervivencia. Es decir, uno no es libre si tiene que estar pensando si mañana va a tener para comer o no, ¿no? Que por mucho que seas libre, ¿qué libertad es esa? Si tienes que estar todo el tiempo ocupado en si vas a comer mañana o no, pues estás como un animal salvaje, podrás correr para donde tú quieras, pero tan acuciante es esa necesidad que no tienes tiempo para hacer nada de tu libertad, ¿no? Entonces, para Hegel, el Estado es el garante de tu seguridad, el Estado es el garante de hacer una vida plenamente humana y libre y en la que puedas también apreciar pues, toda la acumulación del saber y la cultura. Y en definitiva, es el lugar en el que es posible la justicia, ¿no? Y fuera del Estado sería como la barbarie, como la lucha de todos contra todos, como sálvese quien pueda. Entonces, por esta defensa del Estado, os decía, puede haber determinados proyectos como que se entienden más de derechas y que se hagan eco de la filosofía hegeliana. Difícilmente podríamos casar ahí un proyecto de derechas muy liberal, Por ejemplo, un proyecto de derechas que sea esto que llamamos neoliberal, que es normalmente la derecha que hay ahora, ¿no? Pues que defiende el mercado, el despido, que despedirse sea gratis, la facilidad para el despido, la bajada de impuestos, justamente el bajar impuestos de aquellos que más tienen, vamos, abaratar lo que es los costes en las grandes empresas. Bueno, la derecha neoliberal va a ir en favor de los intereses de los grandes empresarios, no grandes capitalistas. Pero también sabéis que hay otra derecha que no es así. Hay otra derecha que ahora yo creo que prácticamente no tiene una representación así, vamos, notable o que sea suficientemente reseñable, pero sí la tuvo en otro tiempo. Vosotros ya este año, ya el año pasado, cuando visteis Historia Universal, la historia contemporánea, ¿no?, pues veríais el auge de los fascismos. Entonces visteis, por ejemplo, a la entrada de la Segunda Guerra Mundial, el auge del nacionalsocialismo, ¿sí o no? Vale. Y en ese nacionalsocialismo no es verdad que, bueno, es de derechas, ¿sí? Pero no es verdad que no es esa derecha como de disolución del Estado y que cada uno sálvese quien pueda, el más competitivo, pues o que pueda poner unos mejores precios. Es decir, no es la lógica del mercado, o no solo, ¿cierto?, ¿no? Sino que es derecha, pero no tanto por ese tipo de crueldad de que gane el mejor, sino más bien por todos los planteamientos hipernacionalistas, por los planteamientos conservadores respecto de los modos de vida, por cómo avanzó en un racismo, en una cierta xenofobia, en un tradicionalismo, en una homofobia también, por esas partes que tienen más que ver con la uniformización de la sociedad, ¿no?, con que todo esté superreglamentado, pero no por la ausencia del Estado. Para que veáis también que hay derechas diferentes, hay derechas que plantean que no haya Estado, sobre todo que no haya Estado protector de las personas, ¿no? Y hay proyectos de derechas, los que son de tipo más fascista, más nazi, que en absoluto plantean la disolución del Estado, sino que plantean que el Estado sea algo fuerte
pero quizá en lugar de prevalecer su rol de protector, prevalece su rol de normalización. También es verdad que a los alemanes, arios, etcétera, etcétera, se les prometía también pues, como un cierto bienestar, ¿no? Claro, eso era a cambio de liquidar a otros trabajos de concentración, pero bueno, este era el tratamiento. Y entonces, ahí hay algunos filósofos que pueden tirar por esa cuerda un poco más fascistoide y pretender hacerse eco, quizá, del hegelianismo. Y hay otros que lo van a coger por el lado de la izquierda, es decir, por ese lado en el que algo superior a la lógica del mercado tiene que proteger la dignidad del ser humano. Sea el Estado en Hegel, sea en Marx y algunos otros de la izquierda hegeliana que se llamaban los jóvenes hegelianos, o sea, justamente por la subversión social, por la revolución y, en último término, por la disolución del Estado también. Porque una de las cosas que va a criticar Marx de Hegel, por más que lo siga y por más que haya influido sobre él y se apelle a Hegel en muchos aspectos, una de las principales críticas va a ser esta, la crítica del Estado. Es decir, Marx va a heredar de Hegel ese sentimiento, vamos a decirlo así, esa sensibilidad de justicia, de deseo de una cierta igualdad entre las personas. Pero, así como Hegel confiaba en el Estado, en eso que es el Estado, para esta finalidad, Marx desconfía del Estado. Porque lo que Marx dice es que por más que el Estado nos diga, vamos a poner por ejemplo ahora mismo, por más que el Estado nos diga que nos recauda impuestos y que nos hace pasar por ciertos aros y por ciertas reglas para así devolvernoslo en forma de servicios gratuitos, de riqueza redistribuida, etc., dice Marx que es algo engañoso, que esa institución estatal no es independiente del poder. Es decir, no es independiente del poder basado en el privilegio económico. Dicho de otra manera, que es muy raro que llegue a gestionar, a la gestión técnica y política del Estado, es muy difícil que lleguen los más pobres, que normalmente también son los que menos estatus consiguen en los estudios, porque son más pobres y tienen que ponerse a hacer otras cosas, ¿no? Tienen menos tiempo. Es decir, una persona que es más pobre, aunque no sea pobre de pedir, pero bueno, puede todo el mundo decir, bueno, voy a estudiar Derecho, que ya es caro, y además cuando acabe voy a dedicar 10 años a estudiar unas oposiciones de juez, porque 10 años es la media para alcanzar eso. ¿Puede todo el mundo decir, cuando sale de la universidad, 22 años, vamos a poner que fue año por año, 22 años, estar hasta los 32 años en su casa estudiando oposiciones? No todo el mundo se puede permitir eso. Entonces, es fácil que llegue a ser juez alguien que proviene de la clase obrera, que no es que sus padres sean ya abogados, pues no es nada fácil. Es casi anecdótico, no digo que sea imposible, pero es algo anecdótico, prácticamente. Entonces, ¿qué quiere decir Marx? Que, por un lado, llegar a ocupar puestos de gestión y de responsabilidad y de decisión en el Estado no es algo abierto igualmente al mérito y ya está, de cualquier persona, sino que no todo el mundo puede permitirse ese tiempo para entrar ahí. Ya van a entrar personas que provienen de una situación acomodada, ¿no? Esto no quiere decir que no lo merezcan, que no sepan, pero que saben que tuvieron ese tiempo y esa comodidad para el estudio y para poder liberarse del trabajo, por ejemplo, a edades en las que otros ya tienen que estar trabajando. Pero además, vemos otra cosa. Se nos da, por ejemplo, ahora en España una gratuidad en los estudios, en la educación secundaria. La universitaria es pública, pero ya de gratis no tiene nada, es bastante cara. Además, antes eran licenciaturas. Ahora, para alcanzar lo que es una licenciatura, uno tiene que hacer un grado, cuyos créditos son caros, y luego un máster que es mucho más caro, ¿no? Pues bueno, es público, pero no se lo puede permitir tampoco cualquiera. Hay veces que dicen, bueno, si eres muy buen estudiante, te van a becar. Bueno, ya, pero si el hijo de un burgués acomodado se puede permitir hacer esa misma carrera en vez de en 5 años, en 10, y se puede permitir repetir ese máster hasta que lo apruebe, pues hombre, no se puede comparar con que tú, para mantener la beca, tengas que sacar todas las asignaturas año por año y a lo mejor con un mínimo de un 7. La exigencia no tiene nada que ver, ¿no? A veces es igual hasta un poco medio imposible que una persona pueda hacer
Eso con una beca que además, la beca nada más que cubre la matrícula, pero sigues estando sin poder dedicarte a otra cosa. O si te dedicas a otra cosa por las noches y sirves copas en un bar, en una cafetería, pues hombre, aprobar año por año, sacar más de un 7 para mantener la beca y además estar trabajando, bueno, es un poco ya complicado. Marx también, bueno, pues expone esto y dice, en realidad hay una alianza, aunque no lo parezca. No es verdad que ese mismo Estado que dice que te paga los estudios, al fin y al cabo, te paga los estudios con la recaudación de, a lo mejor, de impuestos que le quitan a vuestros padres, a vuestros abuelos cuando hacen la declaración de la renta. Es decir, que al mismo tiempo, ¿por qué? Porque no hay un sistema de impuestos que sea tan progresivo. ¿Visteis que se dice progresivo? Cuando efectivamente extrae más de los ricos para dárselo a los menos ricos. Pero no es tan así. Porque, por ejemplo, el impuesto del IVA. Todos esos impuestos que hay, el otro día lo comentábamos, cada cajetilla de tabaco lleva como 5 euros de impuestos. Todos esos impuestos, que son de IVA, no son progresivos. Que la gente pobre fuma igual que la rica, ¿no? A lo mejor más, están más estresados. Entonces, ahí no están recaudando de una forma dirigida al reparto. Están quitándote dinero porque fumas sin más. O en el alcohol, o en todo lo que lleva IVA, que es casi todo, ¿no? Tú estás pagando de IVA exactamente lo mismo si IVA las hermanas Koplovich o cualquiera de los más ricos del país. Aparte, los impuestos que son sobre la renta, que van a gravar sobre todo, bueno, rentas intermedias. Lo que pasa es que un salario es muy claro. Un salario lo percibes en tu cuenta porque tienes que tenerlo en la cuenta y cae ahí y el Estado lo ve. Sin embargo, si tú tienes una gran discoteca, un campo de fútbol privado, un colegio privado, lo que tú quieras, es tan fácil para el Estado detectar los beneficios que esa persona propietaria obtiene. Cuando esa persona propietaria hace ya ingeniería económica con asesores financieros y ponen esto a nombre de no sé quién, esto a nombre de no sé cuál. Esa especie de picaresca la podéis ver a mucho menor nivel, ¿no? Porque al fin y al cabo en los autónomos, un autónomo que tiene un pequeño bar no tiene por qué dar cuenta de toda la caja que hace, ¿sí o no? Si no quiere declarar tal cosa, no declara y ya está, ¿no? Ya bastante les cuesta de mantenerlo a flote. Pero en el caso de que tú seas el propietario del Corte Inglés, pues ahí ya es otra cosa. Puedes hacer lo mismo, pero ahí ya como que nos jode más, ¿no? Porque son grandes capitales que no son controlables. Lo más controlable es el salario. Por tanto, lo más controlable y donde Hacienda más va a recaudar no es de los de la clase capitalista, que tienen todo por ahí en acciones. Además, es dinero que no es líquido, ¿no? Es dinero que está moviéndose virtualmente y creciendo en inversiones. Entonces, no es ese el fácil de grabar. Al final, el que más va a grabar el Estado con sus impuestos y donde más va a recoger es de los obreros asalariados y, bueno, un poco más de los obreros asalariados que están con un sueldo un poco más digno, ¿no? Eso. Cosa que también observa Marx. ¿Qué también observa él? Que el Estado tiene esos servicios sociales, tiene esos impuestos que dedica a los servicios sociales, entre ellos la educación, pero no dedica también gran parte de esas finanzas que nos recauda a todos para su ejército. Entonces, bueno, al final no es tanto que nos está quitando dinero para redistribuirlo en forma de medicina, educación y servicios sociales para todos, sino que una partida mucho más grande que esa va al ejército, para que vaya a matar gente a Afganistán, a Irak y a no sé dónde, en nuestro nombre y con nuestro dinero, ¿no? Y también para aplastar ciertas insurrecciones internas que puedan ocurrir. Entonces, ¿eso es para nuestro beneficio? No. ¿No? ¿A vosotros os interesa ir a Afganistán? No. ¿Y a quién le puede interesar? ¿Al Estado por sí mismo, que se supone que es un ente neutro? Pues por sí mismo no. ¿A quién le interesa ir a Irak? ¿A quién le interesa hacer la guerra a Irak? Por petróleo. A la clase burguesa y capitalista de aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que si a la clase burguesa capitalista de aquí le interesa el petróleo de Irak, el Estado no actúa, digamos, independientemente, sino que actúa también protegiendo los intereses de esos ricos del país, ¿no? Que además son los que más entran en las judicaturas, en abogados del Estado, en inspectores de Hacienda, ¿no? No sé, ¿quién quiere ser juez? ¿No? ¿Quién quiere ser juez y piensa que se puede mantener absolutamente incorruptible? ¿No? Porque ser juez es que aunque no quieras ser corrupto, te van a amenazar, es una posición peligrosa.
te van a amenazar y te van a sobornar. Y no es verdad también, sin llegar a esos límites, no es lo mismo ser profesado y tener un abogado de los mejores que tener un abogado cualquiera del oficio que te ponen ahí o el que tú te puedas pagar. Eso es un abismo. Las relaciones de poder dentro del Estado y del Estado con la sociedad siguen estando en la esfera de los que económicamente son poderosos. Y entonces intervienen también en los intereses del Estado. Y aparte del ejército, ¿qué más financia el Estado? Empresas. Alsa, por ejemplo. Tiene un monopolio aquí porque prácticamente puede dirigir la política de transportes, evitar que otras compañías sean competidoras. Y el Estado dice, bueno, es que sí, es que vamos a financiar a Alsa porque hace un servicio público. Bueno, hace un servicio público a cambio de una pasta gansa, ¿no? Y hace un servicio público regular, porque no sé si tuvisteis ocasión de comprobar esto, pero Oviedo es de las pocas ciudades, Oviedo, vamos, Asturias, de los pocos aeropuertos, que como el avión te llegue más tarde de las 11, ya no hay autobuses. Ya te puedes quedar allí, en Ramón, o pagar un taxi de 70 euros hasta Gijón, que por lo general va a ser más caro que el vuelo que te cogiste para tu Londres. Que a la compañía no le interesa, porque no se suben suficientes personas como para que le sea rentable ese servicio, pero tampoco deja que otras empresas más pequeñas se pongan allí. Y esto con el consentimiento y protección del Estado. Bueno, pues entonces se ve que el Estado no está tanto por los más pobres como yo creía que podría ser, ¿no? Porque al final esas desigualdades se reproducen dentro del Estado. O es lo mismo el poder que tiene un juez que el que tiene un bebé, que es también un funcionario público. No tiene nada que ver, ni se encuentran entre ellos a los maestros. No tiene nada que ver. Entonces, por un lado tenemos esto. Hegel, confianza en el Estado. Marx, el Estado es un aliado de la burguesía. No es exactamente la burguesía, pero está, ¿cómo lo podemos llamar? Está tan intervenido por la economía, por el poder económico, que al final su papel es de gestor de la burguesía de ese país o de esa nación, ¿no? Y también para proteger a esa burguesía, ¿qué hace, por ejemplo? Que sí, que mucho libre comercio y mucho capitalismo, pero las grandes mercancías que llegan de China a precios mucho más baratos, a esas las paramos, o les ponemos unos aranceles enormes. ¿Para qué? Para que no compitan, porque ellos ganarían, para que no puedan competir con los precios que pone la burguesía española, que al final acaba defendiendo los intereses de los grandes capitales o de los grandes capitales de la nación frente a los de otras naciones u otros modelos económicos. Pero vamos, poco más. Entonces, como Marx no tiene confianza en este Estado protector, pues va a plantear que si queremos llegar a una cierta igualdad hay que romper por otros lados, hay que romper unos huevos bastante complicados. Marx, decíamos, pertenecía a esos que llamaban juventud hegeliana, jóvenes hegelianos, la izquierda hegeliana, y junto con Marx va a haber algunas figuras representativas que son, por ejemplo, Bruno Bauer, Feuerbach, y no sé si diría joven hegeliano, no tan de izquierdas, Max Stirner. Bueno, Marx se va a salir antes que los demás de la izquierda hegeliana. No es que renuncie a ella, siempre va a tener esa referencia de Hegel, pero no encuentra del todo el encaje de su filosofía ahí. Y entonces, con estos hegelianos de izquierdas, con estos jóvenes hegelianos, va a mantener diferentes relaciones. Por ejemplo, con Bruno Bauer y con Max Stirner va a tener una relación muy de oposición, de crítica. ¿Dónde podemos ver esto? En un libro de Marx que se llama La ideología alemana. Él al idealismo alemán lo llama ya con ironía, ¿no? La ideología alemana en vez de idealismo. Porque para Marx la palabra ideología tiene connotaciones negativas. Ideología no es como lo usamos nosotros a veces, por lo general. Ideología sería esconder unos intereses que tenemos nosotros, privados, particulares, esconderlos en una visión del mundo, en una teoría que parece neutral, digamos, ¿no? Entonces él lo que dice bueno, como que está diciendo que el idealismo alemán tiene mucho de ideología burguesa. Y entonces, en ese libro, aún así, más que criticar a Hegel o a Kant o a otros que más bien comprende, porque cada uno, por ejemplo, Kant era contemporáneo al inicio del capitalismo, lo vio nacer, tampoco le vas a pedir que ya haga una crítica para superar no sé cuántos, ¿no?
Pero él va a criticar más a estos jóvenes hegelianos, en ese libro sobre todo, a Bruno Bauer y a Max Stirner, pues por caer por un lado en esa especie de inocencia, ¿no?, en la defensa del Estado, o por ser demasiado, o por permanecer siendo demasiado idealistas y tomar a Hegel por el lado de la dialéctica de las ideas en vez de la dialéctica, lucha y conflicto en la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Como pensar que la historia avanza gracias al debate de ideas que hay entre unos y otros. Claro, eso sigue siendo como un idealismo. Mientras que Marx, claro, a veces que la historia, con los intereses de los más, de los más castigados, no van a cambiar porque estos vayan a decirle, porque vaya la clase obrera o menos, o desempleada, o el proletariado a decirle a los ricos, oye, ¿nos parece que está mal esto? Que no... sería más justo si repartís lo vuestro. No, por más argumentos que les importa. Ni el Estado, ni las ideas, dice Marx, frente a estos que permanecen siendo jóvenes hegelianos, ni el Estado, ni las ideas, ni ninguna otra cosa abstracta cambia, transforma la realidad. Lo que lo transforma puede ser una dialéctica, pero una dialéctica material, una dialéctica que tiene que ver con la economía, con el reparto de los medios de producción, con la propiedad colectiva y con la expropiación a los burgueses de los medios de producción, no con convencerse unos a otros con las ideas. Vamos a dar un paso atrás, pero dos adelante al mismo tiempo, porque vamos a ver si nos da tiempo, que no sé qué hora es. 22. Bueno, vamos a... No importa. Vamos a dejarlo ahí marcado. Mirad, aparte de algunas cosas que fuimos dando ya, esta cuestión del Estado y demás, vamos a ver cuáles eran las tres leyes de la dialéctica hegeliana que Marx recoge tal cual, y las vamos a explicar, pero en esta ocasión nos vamos a parar mucho en los ejemplos, porque los ejemplos van a ir adelantándonos ya cuestiones centrales del marxismo. Mirad, en lo que queda de tiempo nada más vamos casi a citarlas y a explicarlas un poco por arriba, tal y como las dice Hegel, las recoge Marx. En esto lo sigue. Tres leyes de la dialéctica. Primera, se llama unidad y lucha de contrarios. Quiere decir que toda cosa particular, toda cosa que nombramos, que tiene una identidad y que nos parece algo concreto, individual, particular, en realidad, como decíamos al principio al hablar de la dialéctica moderna, sí, forma una unidad, vamos a poner por caso mi cuerpo, forma una unidad, cierto, porque si mi cerebro piensa voy a levantar la mano derecha, la levanto, ¿no? Mis órganos están funcionando armónicamente, pues si no estaría ya aquí muerta. Forma una unidad, los diferentes elementos que me componen. Pero también en toda unidad, sea un cuerpo humano, sea una sociedad, sea una fábrica, sea un país, en toda unidad siempre hay un conflicto y tensión interna, que antes nos referíamos al que nosotros podemos sentir psíquicamente, pero esto quiere decir también, y sobre todo para Marx, que por ejemplo en la sociedad de producción capitalista que nosotros conocemos, incluso en este marco estatal en el que estamos, bajo el que estamos ahora, que es el del Estado español, no es que podamos decir que somos todos españoles y ya está, y arriba España, que gane España, que no sé qué, no sé cuántos, sino que dentro de este Estado hay grandes capitalistas que son muy ricos y hay masa obrera, ahora ya casi no hay ni masa obrera asalariada, ya casi son desempleados casi permanentes, lo que llaman el buen proletariado. Hay gente muy pobre y muy marginal. ¿Y es la misma España la de unos y la de otros? No. Entonces, realmente, esa identidad nacional es la que más pesa. O sea, esa identidad nacional es la que más nos iguala. Es donde podemos buscar la solidaridad. Pues que justamente esa gran burguesía nacional es justo la que te explota a ti, no te explota a lo mejor, te explota también multinacionales. Pero la de aquí justo es la que además de explotarte, te habla mal y te dice que no puedes ir al baño, y te dice que venga, que a trabajar, y te dice que te despiden porque no lo pusiste en cuenta. Es decir, la cara visible es ese de ahí. Con ese de ahí vas a chupar manos porque ahora no te España. De ahí te dijera más tienes que ver con los obreros o desempleados que están en las mismas condiciones que tú en cualquier otro país que con esos otros que explotan en cualquier otro país también. De ahí entonces que dijera eso de proletarios del mundo unidos. Es verdad que es más difícil unir a los proletarios
porque son muy engañados por el discurso este que es como pacificador, en el mal sentido, de la nación. Como hacerte sentir que bueno, porque eres español o francés, que eres igual, que todos somos iguales. No, pero es muy fácil engañarlos de esa manera. Mientras que los grandes capitalistas, esos sí que se unieron. Por más que esos que sean más ricos y que estén por ahí, yo que sé, en el club de regatas o en el Piles o qué sé yo, podrán llevar su bandera a España, lo que queramos, pero no son esos los más internacionalmente unidos, que hasta conforman multinacionales. No son esos los que se van a Mónaco, al Caribe, y a todas partes, mientras te dicen que tú seas aquí un orgulloso español, trabajador. No son esos los que van a Miami a declarar allí, a declarar su patrimonio, porque les sale mejor, o a Panamá, o tienen capitales en Suiza. No son esos. Entonces al final lo de que seas un orgulloso español es para vosotros, pero ellos no sabes la identidad. El viejo es el español o suizo, porque para guardar su capital y que no los atraque Hacienda, les da igual tenerlo en España que en Miami que en Suiza. O sea que al final, bueno, como que se hicieron más multinacionales ellos. De ahí también que más digan, bueno, entonces con razón, que la clase obrera tiene que unirse internacionalmente, porque ellos ya están funcionando de forma internacional, ¿no? No tenemos Burger King, Pizza Hut, no sé cuántos, están funcionando. Ellos están funcionando sin ningún problema, juntos. Unidad y lucha de contratos. Toda cosa que conforma una unidad, una fábrica también conforma una unidad de producción, pero hay habitantes dentro de ella con intereses opuestos, a veces irreconciliables. La comunidad educativa, el instituto, sí es una unidad, pero no ocurre, no tendría por qué ocurrir, pero no ocurre que hay profesores, que hay estudiantes, que hay padres, que hay personal laboral, limpiadores, y no tienen los mismos intereses, incluso donde debiera haberlos, porque no hay, tampoco los hay. Las otras dos que quedan las cito y las explicamos el próximo día. Primera, las cito. Primera, paso de la cantidad a la cualidad. La acumulación de cambios cuantitativos produce cambios en las cosas. Y última, negación dialéctica o negación de la negación. De ahí sale algo positivo.